de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Sabe, en el transcurso de nuestra vida nos hemos encontrado con muchas personas que conocen la palabra. ¿Cuántos de los que están aquí conocen palabra? Gloria a Dios. Eso es bueno. Pero déjeme decirle que muchos saben lo que dice Juan 3:16, lo que dice Deuteronomio 28, lo que dice Isaías 63. El problema entonces no es que exista gente que no conozca la palabra de Dios. El problema es que existe muy poca gente que medite en la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, no la vamos a poner esta escritura solamente, se las comento. Le dijo en Josué capítulo 1 versículo 8 que nunca se aparte este libro de la ley de tu boca, sino que medites de día y de noche en ella, para que hagas conforme a lo que en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y me encanta esto, y a quién no le encanta prosperar. Pero para prosperar necesitamos meditar en la palabra de Dios. Meditar, reflexionar la palabra de Dios. Y cuando conocemos la palabra y meditamos, entonces no nos apartamos de ella y vamos a recibir una instrucción y vamos a hacer lo que esa instrucción nos dice, y entonces seguramente vamos a prosperar. El título del el mensaje de esta noche es reflexión. Reflexión. Y estoy seguro que si yo le pregunto 3, 4 personas qué es reflexión, algunos van a diferir y otros no, van a coincidir, pero ambos estarán en lo correcto. Pensando en eso y buscando el punto de este texto, encontramos lo que es reflexión. Pero ¿qué le parece si oramos y nos ponemos en las manos de Dios? Amado Dios, maravilloso Rey, te damos gracias en este tiempo que estamos aquí delante de tu hermosa presencia, expectantes de lo que tú nos vas a hablar en esta noche, porque siempre nos sorprendes con grandes cosas y estamos seguros que hoy no será la excepción, Padre. Toma el control de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Reflexión es el cambio en la dirección que experimenta un rayo de luz al entrar en contacto con una superficie. Y como vemos en esta gráfica, tenemos 2 imágenes. En la imagen que está a nuestra derecha, vemos una superficie opaca o irregular. Esta superficie puede tener bordes, de tal manera que cuando el rayo de luz hace contacto con la superficie, se refleja en distintas direcciones. Dicho de otra manera, si nosotros vemos en un lago, cuando hay viento, y entonces el lago comienza a tener como oleajes,
Y cuando el rayo de luz toca esa superficie que tiene bordes, los rayos de luz se dispersan. Y entonces no proyecta una imagen, o la proyecta muy difusa, no se ve bien. Pero si el rayo de luz hace contacto con una superficie especular o lisa, como un espejo, entonces el rayo de luz se produce en una sola dirección, y con ello es posible ver imágenes. En una ocasión venía en la escénica, eran como las 6:30 de la mañana, y al venir bajando ahí por las brisas, me impresionó una imagen que vi, porque básicamente vi 2 lunas. Y era que estaba tranquilo el clima, no había aire, y la luna se reflejaba en el agua, en el mar. Impresionante. No me quise detener porque eran curvas y yo iba en moto, así de que... Pero esa es la reflexión que estaba haciendo la luz en esa superficie. Con esto entonces vemos cómo es que Dios nos está hablando. Dios nos habla de diferentes maneras. Y nos habla en canciones, nos habla en la palabra, nos habla a través de alguien, nos habla a través de películas. Hay mucha gente que dice: yo no veo televisión. Yo sí veo televisión. No soy así que diga que... Pero en una ocasión hace poco estaba viendo una película, no sé ni cómo se llamaba, pero me impactó porque había ciertos fenómenos que estaban apareciendo en diferentes países, en Francia, en Rusia, en China, 12 naves que aparecieron. Y los países estaban a punto de destruir esas naves. Allí había una chica en Estados Unidos que ella era como intérprete, y entonces estaba tratando de entender qué era lo que estaban diciendo, y ya desesperados estaban a punto de atacar. Y lo que me deja a mí de enseñanza eso, que muchas veces, ¿sabe por qué entramos en conflictos? Porque no entendemos el lenguaje de Dios. No entendemos lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo. No podemos discernir el lenguaje de Dios. Pero no es que Dios nos hable, Dios nos está hablando. Le habló a Moisés, le habló a Salomón, le habló a David, le habló a tantos hombres de fe, le habló a Noé. A Noé le dijo: ¿sabes? No existía la Biblia en aquel tiempo como tal, pero Dios hablaba directamente. Cuando Dios le habló a Noé en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 17, le dijo: yo voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que va a acabar con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Sin embargo, voy a hacer un trato contigo. Tú, tus hijos, tu esposa, tus nueras entrarán en la casa flotante, y también un macho y una hembra de toda clase de aves, reptiles y animales domésticos y salvajes. Los meterás contigo para que no mueran. Esto fue lo que Noé les dijo a la gente. Y usted conoce la historia. No le creyeron. ¿Sabe por qué no le creyeron? Porque no conocían el lenguaje de Dios. Es más, ni la familia de Noé conocía ese lenguaje. Dios le habló a Noé, y Noé le dijo a su familia esto. La familia tenía 2 cosas que hacer: comportarse igual que la mayoría, o seguir el consejo, seguir la instrucción de Noé. Hicieron lo segundo y se salvaron. ¿Qué era lo que tenía únicamente Noé? El mensaje de Dios. Él no podía mostrar una cosa diferente.
Y quizás alguien diga: ay, qué privilegio el de aquellas personas, porque ellos escuchaban a Dios. Moisés lo escuchó. Qué privilegio. Déjeme decirle, el privilegio es para nosotros, porque en aquel tiempo Dios hablaba directamente a esas personas y le causaba a ellos un conflicto. A Moisés le causó un conflicto grande, hacer que Faraón pudiera dejar salir al pueblo. A Gedeón Dios le habló y le dijo: varón esforzado y valiente, tú vas a... Yo, si se estaba escondiendo, ¿cómo era posible que Dios le dijera eso? Pero Dios les habló y cumplieron lo que Dios les había indicado. Hoy nosotros tenemos el privilegio de que tenemos la palabra escrita al alcance de nuestra mano. Hoy no escuchamos la instrucción de Dios que se la dé a alguien para nosotros, igual y sí, pero muchas veces hay incredulidad, porque hoy Dios nos da un mensaje para repartirlo y muchas veces la gente no quiere creerlo. Nos sucede lo mismo que a Moisés y a Noé. Pero hoy tenemos la instrucción, la recibimos directamente de parte de Dios a través de la Escritura, a través de la Biblia. La palabra de Dios no es solamente papel y tinta. La palabra de Dios es algo más que eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o si son malos. Entonces nos damos cuenta que en tiempos de dificultades nosotros podemos correr a la presencia de Dios, podemos refugiarnos en la palabra de Dios, podemos abrazar la palabra de Dios, y cuando abrazamos la palabra escuchamos el latir del corazón de Dios, porque tiene vida, tiene vida. Y cuando nos refugiamos en la palabra, entonces podemos escuchar a Dios, escuchar las instrucciones que Dios tiene para nosotros. Podemos escuchar que lo que antes sucedía con los personajes antiguos, hoy sucede también con nosotros, sucede en nuestras vidas. Solamente necesitamos meditar en la palabra, reflexionar en la palabra. Pero no solamente tiene vida, sino que también tiene poder. Es poderosa la palabra de Dios. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios construye. Con la palabra de Dios se hicieron los cielos, los mares, la tierra, los animales, todo se hizo. Y eso sigue existiendo hasta el día de hoy. Con la palabra Jesús sanó a muchas personas, sin estar presentes, mandó palabra de sanidad y sucedían las cosas que se estaban haciendo en ese tiempo y suceden ahora. La palabra de Dios también refleja el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Pero también la palabra de Dios examina, dice esta escritura de Hebreos. Cuando la luz de Dios entra en nuestras vidas, deja en claro lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Ilumina lo que hay en nosotros. Un día el Señor Jesús entró a una ciudad y allí en las afueras había 10 hombres que estaban leprosos y le gritaron: Jesús, sánanos. Y Jesús les dijo:
preséntense ante el sacerdote, que él verifique si ya están sanos. Y fueron los hombres y estaban sanos. Y entonces uno de ellos regresó y se postró delante de Jesús y le dijo gracias. Y dice Jesús: pero no eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Esto quedó de evidencia para mostrarnos qué era lo que había en el corazón de los otros 9, para que a nosotros no nos suceda. He conocido algunos que han tenido problemas y hemos platicado con ellos, oramos por ellos, reciben a Cristo y comienzan a venir buscando su sanidad o buscando su restauración. Y cuando todo se acomoda en favor de ellos, ya no los volvemos a ver. No importa, porque la palabra de Dios ya está sembrada, la semilla ya está sembrada. Pero eso sucede. ¿Qué es lo que refleja la palabra de Dios en sus vidas? Lo que verdaderamente hay en su corazón. Pero Dios no por eso va a cambiar. Dios sigue siendo Dios. Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es fiel. Él nunca nos falla, aun cuando nosotros fallamos. Él no vino para condenarnos. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué entonces mucha gente se condena? ¿Por qué? Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 12, 19 al 21. No hay condenación para todo el que cree en Él. Esto está interesante. ¿Para quién no hay condenación? Para todo el que cree en Él. Y sabe, esto me encanta porque mucha gente ha escuchado que no tienen a Cristo, pero que conocen el Salmo 91. Y yo me agarro de este salmo y qué bueno, gloria a Dios. Pero el Salmo 91 es claro. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces no es para todos, es para los que habitan al abrigo del Altísimo. Y esta escritura dice que para todos los que creen en Jesús no hay condenación, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación? Se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacían el mal o los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver lo que están haciendo, lo que Dios quiere. Interesante. Y nosotros estuvimos en un tiempo en tinieblas, alejados de Dios. Éramos del mundo. Y cuando éramos del mundo, nuestra vida era un desastre. Y no nos dábamos cuenta que éramos un desastre porque nuestra vida misma lo era. Vivíamos fracasados porque nuestra vida misma era un fracaso. Pero cuando nos acercamos a la luz, entonces se evidenció lo malo que estábamos haciendo. Y comenzamos a ser transformados porque queríamos ser transformados. Y si estamos hoy aquí, es porque queremos mostrar que la luz de Dios está en nuestras vidas. Amén. Queremos manifestar esto. Yo quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Pero a veces hay tantas luchas.
Comentábamos la otra ocasión lo que dice el libro de Juan, el capítulo 17, dice que en el mundo hay muchas distracciones que nos desvían de la palabra de Dios. Y dice que esto siempre será así, no es que por un tiempo y después se vaya a acabar, siempre será así. Por eso dice que nosotros tengamos cuidado qué es lo que estamos haciendo, porque hay de aquel por el que vengan los tropiezos. Éramos así en un tiempo, vivíamos en tiniebla, la luz vino al mundo, se evidenció lo mal que estábamos haciendo y vino un deseo de ser transformados y de cambiar, y aquí estamos hoy, aquí estamos. Pero muchas veces en el anhelo de mostrar que hemos cambiado, de demostrar que tenemos luz, nos aceleramos tanto, vivimos una vida acelerada que nos olvidamos de algo maravilloso que nos dice el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo les haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Entonces, nos aceleramos mucho, vivimos angustiados, queremos mostrar tantas cosas. Y el Señor nos está diciendo aquí entonces que tenemos que detenernos. Esta escritura ya la conocíamos. La hemos visto muchas veces, la hemos subrayado en la Biblia, la hemos compartido, la tenemos pegada en el refrigerador de la casa quizás. Y el problema no es ese, el problema es que muchas veces no la vivimos. Necesitamos vivir la palabra. Me está diciendo aquí entonces que mientras seguimos a Jesús es importante detenernos. Es importante estar en quietud para que descansemos. Pero como dijera mi pastor Benjamín, sin prisa, pero sin qué, pero sin pausa. Vamos a detenernos en quietud, descansamos en Jesús. Y cuando estamos descansando en la quietud de Jesús, vamos a estar aprendiendo nuevos conceptos de la palabra de Dios. Como reflexión. Necesitamos reflexionar la palabra. Cuando Noé recibió esta palabra de lo que iba a hacer, la luz de la palabra entró a él y después ¿qué pasó? Lo que él recibió lo reflejó en un arca con las medidas que Dios le había dado. Cuando nosotros recibimos la luz y hay transformación y hay un consejo de parte de Dios, entonces ¿qué pasa cuando recibo una palabra de Isaías que dice que por las llagas de Jesús yo soy sano? Entonces esa palabra se va a reflejar y aunque haya situaciones difíciles en mi vida, esa palabra va a reflejar sanidad. Si estoy desanimado, esa palabra va a mostrar ánimo, porque la luz de Dios viene a través de su palabra, recordándome ciertos pasajes bíblicos en donde va a cambiar mi modo de pensar. En el libro de Romanos, en el capítulo 12, versículo 2, dice que no nos conformemos con lo que este mundo nos está ofreciendo. Dice que más bien renovemos nuestro entendimiento. Seamos transformados en nuestra manera de pensar. Y cuando somos transformados en nuestra manera de pensar, también transformaremos nuestro modo de vivir. Amén.
Pero no nos conformemos con lo que estamos viviendo ahora. Hay tiempos difíciles, sí, pero esos tiempos difíciles serán para los que no están en Cristo Jesús. Amén. Esa es la condenación para los que no están en Cristo Jesús. Pero usted y yo vivimos en Cristo, estamos en Cristo. Él tiene el control de nuestras vidas y somos libres en el nombre de Jesús. Amén. Dele el aplauso fuerte al Rey. Necesitamos estar en quietud. Dejemos de acelerarnos, vayamos a Jesús y dice, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Pero no solamente vengan a mí, sino obedezcan mis mandamientos, obedezcan mis enseñanzas. Porque ese es el grande secreto, dicho a voces. Aprendamos de Jesús. ¿Saben? En el tiempo de pandemia, mi familia y yo lo vivimos de una manera diferente. Y lo hemos comentado antes quizás. Pero en ese tiempo mucha gente me decía, oye, ¿sabes que me hablaba? Oye, no tengas miedo. ¿Sabes que es que no tengo miedo? Nunca tuve miedo. Y no es jactarme, siempre me mantuve. ¿Por qué nunca tuve miedo? No porque soy muy espiritual, sino porque a mí ya me había dado una tos anteriormente similar a esa, simplemente que el resultado me decía positivo. Yo dije, ay, qué buena onda, soy positivo. Entonces, pero me daba igual, me daba temperatura, me tiraba a la cama, y igual un día le dije a mi familia, ¿sabe qué? A uno le dejo el perro, al otro le dejo Ya estaba heredando porque me sentía que me iba. Pero antes de pandemia, pero en tiempo de pandemia, entonces nos la pasábamos, hacíamos conservita de mango bien rico y nos las pasamos bien. Cuando se terminó el tiempo de pandemia, escucho muchas personas que decían, ay, yo ya quiero que se termine, ay, yo ya quiero regresar a trabajar, ay, yo ya quiero ir. Yo le dije, oye, yo ya no quisiera regresar a trabajar, ya me había gustado estar en casa. Pero en ese tiempo escuché a Dios como no lo había escuchado antes. De verdad viví una intimidad con Dios, y no por miedo, sino porque tenía el tiempo para hacerlo. Adorando a Dios, alabando a Dios. Y cuando alabamos y adoramos a Dios, de verdad cosas extraordinarias suceden. Muchos decían, es que a mí me dio COVID y tengo secuelas. Yo nunca pensé en las secuelas del COVID y jamás sentí una secuela del COVID. Nunca. Cuando meditamos en la palabra y reflexionamos en ella, nos damos cuenta que la palabra es medicina a nuestro cuerpo. Entonces, dejemos que Él tome nuestra carga y nosotros tomemos su yugo. ¿Cuál es la carga que tenemos que dejarle a Jesús? Que no dejemos de venir a la congregación, que aún en tiempos difíciles podamos asistir, que vayamos a los eventos. Ahorita que se están promoviendo esta clase de eventos, asistamos a los eventos en la medida de los que más podamos asistir. Siempre han sido de bendición. Si van a ser en Saltillo, porque a veces dicen, no, es que ¿por qué allá? Ahorremos, porque de verdad el fuego de Dios se manifiesta de una manera impresionante. Los que han ido no me dejarán mentir. Cuando estamos pasando por algún problema, es cuando más debemos de buscar la presencia de Dios. Es cuando más. Yo le mando un saludo a mi hermano Víctor Rodríguez, un hombre que está pasando por una situación de salud difícil. Pero cuando nos toca estar en los servicios, Él aquí está. Se va cuando estamos en la mañana, Él se va porque a las 12 tienen que hacerle ciertos
procedimientos de salud y se va, pero Él aquí está y de verdad para mí es de grande bendición. Él y otras personas que conozco que en tiempos difíciles, en lugar de alejarse de la congregación, más se acercan. Porque si no nos acercamos en ese tiempo que tenemos necesidad de Dios, mucho menos lo haremos cuando estamos bien. Así es de que busquemos la presencia de Dios. Si estamos enfermos, busquemos la presencia de Dios. Si estamos tristes, busquemos la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Él cambia nuestra tristeza en gozo. Si estamos débiles, dice la palabra que Él cambia nuestra debilidad en fortaleza. En Cristo somos más que vencedores. Cuando leo la Biblia, ¿cómo sé que estoy interpretando de manera correcta? ¿Cómo saberlo? ¿Sabe? Cuando usted y yo somos adoradores, entonces en cualquier situación Dios nos estará dando el reflejo de que estamos viviendo la palabra de Dios, de que estamos viviendo conforme a lo que Él está estableciendo, con nuestras debilidades y con nuestras fallas, pero estamos viviendo conforme al diseño que Él ha hecho para usted y para mí. Amén. Cuando adoramos, cosas extraordinarias suceden. Amén. ¿Sabe? Estamos terminando. Póngase de pie, por favor. Necesitamos adorar en todo tiempo, adorar a Dios. Cuando usted se postra, yo sé que usted lo ha hecho y ha sentido la presencia de Dios de una manera impresionante. Y entonces no tenga duda de que usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, porque Dios le estará revelando cuál es la condición y cuál es la situación por la que pasa y cuál es la solución que usted tiene que tomar. Porque entonces al adorar, usted abraza la palabra, usted escucha el corazón de Dios, usted escucha el consejo de Dios. Padre bendito, mi Dios, estamos hoy delante de tu hermosa presencia, Señor, y no queremos salir de ella, Dios. Hay un fuego de Dios que se está derramando en este lugar. Hay un fuego de Dios, Padre. Amado Espíritu Santo, danos entendimiento de tu hermosa y maravillosa palabra, Señor. Haznos entender, Dios. Queremos ser hombres y mujeres que sepan meditar y reflexionen tu palabra, Señor. Que podamos reflejar, Señor, tu amor. Que podamos reflejar, Señor, que somos hombres que han sido perdonados. Que no podamos vivir ya con la culpa, Señor. Que reflexionemos en que hemos sido perdonados. Que tu luz brille en nuestras vidas y nos muestre las cosas que aún tenemos que cambiar, Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a cada uno de tus hijos y tus hijas que hoy están en este lugar, Dios, y que verdaderamente reconocen que hay un área en la que te necesitan, Señor. Ven, Espíritu Santo. Sabemos que tú lo conoces todo, no te podemos engañar. No te podemos engañar, Dios. Examínanos, Señor. Queremos ser hallados dignos delante de ti, Padre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a tu presencia para escuchar tu corazón, Señor, en quietud, como nos los has dicho en esta tarde. Estamos en el mundo, sí, pero no le pertenecemos. No creo lo que el mundo dice de mí. Yo creo lo que tú dices que yo
yo soy. Mi vida te pertenece. Mi vida te pertenece. Soy libre de toda enfermedad. Soy sano, soy sano, soy sano. En el nombre de Jesús, sois libre. Cántele, cántele. Sí, Dios. Hoy necesito que lo hagas. Sí, Señor. Por mí. Padre, Te necesitamos, Dios. oh Dios, te necesito. Dígale. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Te necesito. Levante sus Oh Dios, manos mi delante roca de Dios. eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Señor, tú eres fiel. Eres fiel. Oh Dios, te necesito. Dígale con todo Oh su Dios, te corazón. necesito. Quiero reflexionar tu palabra, Dios. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Nos escuchaste ayer y Inclina nos tu oído escuchas hoy. a nuestro clamor. Eres el mismo. Nos respondiste ayer. Sí, Señor. Y aún respondes hoy. Eres el mismo. Eres el Nunca mismo. cambias, Señor. Nos proveíste ayer y nos provees hoy. Eres el mismo. Moviste con poder, muévete otra vez. Eres el mismo, eres el mismo. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Oh Dios, te necesito. Oh Dios, te necesito. Te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad. Hoy clamo, Espíritu Santo, río de Dios, lléname otra vez. Lléname otra vez. Lléname otra vez. El Señor dice: ahora, pueblo de comunidad cristiana, Dios, tu creador, te dice que no tengas miedo. Él dice: yo te he liberado, te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás, porque
porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Oh Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy, mañana y siempre. Porque tú eres el que nos has perdonado, nos perdonas y nos seguirás perdonando, Señor, cuando corremos a tu hermosa presencia, Señor, cuando nos humillamos delante de ti. Porque tú eres fiel y porque tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.